¿Tienes un bebé celestial? Bienvenida a tu espacio, a tu casa, donde hablamos de la experiencia de ser madre de un ser no físico, de espiritualidad, de milagros, de duelo, de crecimiento y todo lo que tu corazón ansía saber y experimentar en esta nueva vida. Yo soy Patricia Mora, life coach espiritual y tanatóloga. Este es un espacio para renacer del dolor, para ver más allá de lo físico, para conocer más a nuestros bebés y apreciar el milagro de su existencia. Mi misión es que tú te permitas ser transformada por tu bebé, que vivas en plenitud, sabiéndote elegida y amada por quien te ha amado desde todos los tiempos. Podemos vivir con los pies en la tierra y la mirada puesta en la eternidad. Hola, hola, queridas mamis, ¿cómo están? Espero que estés muy bien en donde quiera que estés. Me dirijo a ti, mamá de un ser celeste, mamá de un ser no físico, mamá de un bebé celestial. Gracias por estar aquí. Y quiero decirte que este episodio es especial, porque si mal no recuerdo, es la primera vez que comparto con esta mi hermosa comunidad de mamás Fénix, esta hermosa familia que hoy somos. La primera vez que comparto mi historia. La he contado en otros podcasts, la he contado en otras conferencias, pero hoy quiero contársela a ustedes de manera muy especial, porque todas tenemos una historia, todas las que estamos aquí escuchando. Tenemos una historia diferente con nuestros hijos celestiales y es una historia que para mí, les confieso, ha sido de amor. Y hoy se las quiero compartir en este espíritu, recordando todo lo que he vivido de la mano de estos tres seres maravillosos que tengo el honor de llamar hijos, que me han elegido como su madre, así como a ti te eligió tu bebé. Y quiero platicarte cómo ha sido este recorrido de mi maternidad. Creo que todas tenemos un recorrido único, perfecto como es. Para algunas de nosotras, desde luego que con dolor, con duelo, con experiencias que jamás esperamos vivir. Pero también es cierto que hay mucho amor en esta historia. Cual sea tu historia con tu bebé, estoy segura que está llena de momentos de amor. Y como lo he dicho en otras ocasiones, recordar que no acaba en su nacimiento al cielo, que es una historia que continúa. Y se las quiero contar con todo mi cariño, porque voy a iniciar diciéndoles, compartiéndoles que siempre tuve el sueño de ser mamá. Yo vengo de una familia mexicana, una familia muy unida. Tengo 2 hermanos y siempre hemos sido muy unidos con mis primos, con mis abuelos. Tenemos una cultura familiar grande y además, desde luego de esta cultura familiar, siempre quise tener bebés, siempre quise tener hijos. Y de niña me acuerdo que me visualizaba en el futuro siempre como mamá, siempre. Y pasando el tiempo, pasaron los años y desde luego que conocí al que fue mi esposo, Rodrigo, con quien formé una familia celestial. Recuerdo cuando nos casamos y teníamos ese anhelo en el corazón de ser padres, como estoy segura que muchos de ustedes han tenido ese anhelo y que todavía vive en su corazón. Teníamos esas ganas, ese amor para dar. Teníamos muchos planes, ilusiones. Teníamos una vida trazada en nuestra mente. Cuando nos casamos, lo hicimos desde luego con la intención de formar una familia como la de él, como la mía. Y estábamos llenos de ilusión. Recuerdo que Patricio llegó casi al año de recién casados. Y hay algo que les quiero comentar porque fíjense que desde antes de embarazarme, yo estuve mucho tiempo en terapia para poder manejar mi ansiedad. Tenía ansiedad especialmente sobre la salud. Y recuerdo que fui a terapia mucho tiempo, a aprender técnicas, a aprender herramientas para poder lidiar con la salud, con estos síntomas que de pronto por la misma ansiedad pues me generaban emociones muy densas.
Y así fue que, de hecho, tiempo antes de embarazarme, trabajaba este tema, porque sabía que siendo yo ansiosa sobre el tema de la salud, cuando llegara un embarazo, con todos los cambios que representa para el cuerpo de la mujer, era muy probable que tuviera ansiedad. Y así fue que llegó Patricio. Fue la noticia más hermosa que pudimos recibir en la familia, como mamá. Finalmente recuerdo cuando me hice la prueba de embarazo, cuando dio positivo, cuando le di la noticia a Rodrigo, y fueron momentos de tanto gozo que hoy agradezco con todo el corazón. Y bueno, como ustedes han de imaginar, uff, la ilusión, los planes, la familia, la celebración, el festejo. Yo no podía creer que estaba al fin embarazada de mi primer hijo. Fuimos a las ecos y todo marchaba maravilloso. No había de hecho ningún factor de riesgo. Yo estaba viviendo un embarazo normal. Y les cuento que un día, cuando tenía 3 meses de gestación, estando en casa, en el sofá, viendo la tele, me acuerdo muy bien de ese día, eran como las 11 de la mañana. Y de pronto sentí un líquido que salía de mi cuerpo. Desde luego me espanté, me asusté mucho, fui al baño. Y era muy raro porque yo no tenía ganas de ir al baño y sin embargo este líquido salía involuntariamente de mí. Inmediatamente le marqué al ginecólogo, quien me dijo que me acostara, que subiera las piernas, que estuviera en reposo y me dio un medicamento para tomármelo. Y me recuerdo muy bien a mí misma, con las piernas arriba, viendo al techo, llorando, llena de miedo porque sabía que algo no iba bien. Nuestra intuición nos lo dice, lo que sabemos sobre el embarazo nos lo dice. No es normal que salga líquido amniótico antes de tiempo. Y recuerdo que le marqué a Rodrigo, vino corriendo desde el trabajo, nos fuimos al hospital. Mi ginecólogo estaba de vacaciones en esa ocasión, así es que vi a otro doctor que no era mi médico. Nos pasó a hacer una eco. Desde luego ustedes han de comprender el miedo que tenía, lo ansiosos que estábamos, el temor. Y finalmente, bueno, pues entramos, me hicieron el ultrasonido y el doctor nos dio la noticia de que había perdido todo el líquido amniótico y que el embarazo ya no era viable. Que era muy probable que nuestro bebé, que seguía con vida, falleciera en el vientre. Y como a muchas de ustedes, se me rompió el corazón en ese instante junto a Rodrigo. Los dos lloramos ahí en el consultorio. Nos mandaron a casa para regresar y que nos hicieran un procedimiento médico. Me iban a hacer un legrado. Y recuerdo cuando salimos del consultorio llorando, me sentía en total shock porque nunca había tenido una pérdida tan grande. Desde luego que mis abuelos ya habían trascendido y personas quizás no tan cercanas, pero nunca alguien tan cercano como un hijo. Me recuerdo en shock, me recuerdo llorando sin poderlo creer, sin poderlo entender. Nos fuimos a casa por nuestras cosas, regresamos, me prepararon para hacerme este legrado. Nos dijeron que nuestro hijo ya no tenía vida, ya había nacido al cielo. Y recuerdo que saliendo de este procedimiento en el que me anestesiaron, saliendo de esta anestesia, no podía entender nada. Era como si estuviera viviendo una realidad que no me correspondía, algo totalmente inesperado, como que yo no tuviera que estar en ese lugar, viviendo eso, que yo debería de estar
aún embarazada con mi hijo, yendo hacia el 4.er mes de embarazo. Y nos recuerdo saliendo del hospital con los brazos vacíos, llorando, en duelo, con el alma rota. Fuimos a casa muy, muy tristes, lloramos juntos mucho tiempo. Y me acuerdo que en ese primer duelo yo me hacía muchas preguntas, que de hecho son muchas de las preguntas que recibo de todas ustedes, mamis, que me escriben, que me encanta recibir sus historias, todo lo que están viviendo, porque también lo viví. Y me acuerdo muy bien en la ventana de mi casa, viendo al cielo, preguntándome todo sobre la vida, no entendiendo nada, pidiendo respuestas a Dios, al universo, porque en verdad no podía comprender lo que estaba pasando, llorando y preguntándome, ¿por qué a mí? ¿Por qué me sucedió esto a mí? ¿Por qué le sucedió esto a mi hijo? ¿Por qué a mi esposo? ¿Qué hice mal? ¿Mi cuerpo no sirve para esto? Y así les puedo decir muchas otras preguntas que se me clavaban en la mente y en el corazón. Me acuerdo llorando mucho tiempo, muchas horas, a veces sola en el baño, a veces en la cama con mi esposo. Ese duelo tan silenciado que vives con la otra persona y es tan solitario, muy incomprendido por la sociedad, muy poco reconocido. Ya hablaremos de eso en otro episodio, pero uno además tiene que enfrentarse a eso. Y finalmente fuimos viviendo nuestro duelo, y yo les digo, lo fui viviendo a como pude. Seguí yendo a terapia, que de hecho me ayudó mucho. Y poco a poco el corazón fue sanando y se fue recuperando en la esperanza de que pronto volviéramos a embarazarnos. Y me acuerdo muy bien de todo lo que viví en ese momento. Porque también cuando salía, cuando iba a alguna reunión, cuando iba al trabajo y afrontarnos como madres a la pregunta, ¿y tu bebé? ¿Cómo va tu pancita? ¿Cuánto tienes ya de embarazo? Y tener que dar una respuesta. Creo que como mujer y como madre es lo más retador que podemos vivir. Decir mi bebé ya no está aquí. Decir lo que sucedió y ver las expresiones en los rostros de la otra gente. Algunas sabrán cómo reaccionar, otras no, otras harán lo mejor que pueden. Y sintiéndome verdaderamente mal y sobre todo con una ansiedad creciente, con un miedo que se hacía cada vez más grande, porque a la vez que pensaba en la ilusión de otro embarazo, la verdad es que estaba muerta de miedo. Tenía tanto miedo a que volviera a suceder lo mismo, a volver a pasar por lo mismo en todo sentido, en el sentido físico, en el sentido emocional, espiritual, mental, energético. Teníamos tanto miedo. Y ustedes saben que el amor siempre vence al miedo. Y después de revisarnos, después de que el doctor nos diera luz verde para volverlo a intentar, nos lanzamos nuevamente a buscar otro bebé. Y fue más o menos alrededor de 6 meses después que llegó mi segunda hija, Ángela, mi chiquita. Y con Ángela les quiero contar que viví un embarazo muy ansioso, de mucho miedo, de muchos temores, de mucho estar catastrofizando en mi mente, que esto significa imaginando los peores escenarios. Ella llegó y todo iba muy bien hasta el 3.er mes, cuando en una revisión me diagnosticaron que tenía placenta previa, que yo tenía la placenta muy abajo. Tenía el riesgo de que pudiera desprenderse, de poder tener una hemorragia. Así que el doctor determinó que me tenía que poner en reposo absoluto. Desde luego que me dio progesterona, me dio varios medicamentos para poder hacer que pues el bebé se amarrara, se quedara más tiempo, que la bebé pudiera tener mayor seguridad.
Y me acuerdo muy bien que 2 meses, esos 2 meses que estuve en reposo, les puedo decir que fueron tan difíciles. Fueron muy difíciles. Nadie te dice lo que sucede cuando de verdad estás en cama. Cuando no puedes pararte más que al baño. Me acuerdo de mí misma trabajando desde la cama, comiendo, haciendo todo, leyendo, a veces aburrida, a veces hablándole a mi hija. Y siempre el común denominador era el miedo. ¿Miedo a qué puede pasar? ¿Será que en algún momento viene una hemorragia? ¿Qué pasa si veo una mancha de sangre? ¿Será que esta vez sí pueda conocer a mi hija? Todas estas preguntas que son muy dolorosas y que poca gente valida y entiende. A veces, incluso como mamás, callamos estas preguntas porque sentimos que nadie las va a entender. O para la gente puede hacérsele fácil decir, no pienses en eso, pero es que es tu cuerpo. Es ese temblar de miedo cada vez que vas al baño, esperando no ver sangre, esperando no ver líquido. Es saltar de miedo cuando sientes un cólico. Es todo eso que nos pone a temblar de miedo. Y una noche mientras estábamos viendo series, mi esposo y yo, recuerdo que otra vez, como lo mismo que sucedió con mi hijo Patricio, volví a sentir que salía líquido de mí. Y con el antecedente me acuerdo que fui al baño, regresé y inmediatamente le hablé al doctor. El ginecólogo nuevamente me puso en reposo, me dijo que subiera las piernas. Para ese entonces yo ya tenía 5 meses de gestación. Me acuerdo que me dio igual un medicamento y cuando le llamé para decirle que el líquido seguía saliendo, me dijo, vente para acá. Era medianoche, eran alrededor de las 12 de la noche. Llegamos al hospital, me acuerdo muy bien, todo de noche. Me pasaron a una habitación para observación, me canalizaron, me tuvieron con suero. Me dijo el doctor que sí, que había una fuga de líquido amniótico, que íbamos a esperar a ver qué se podía hacer. Y pasó el tiempo y continuó la fuga que poco a poco se fue convirtiendo también en sangrado. Estaba empezando a entrar en labor de parto. Y la calidad del líquido amniótico no era buena. El doctor habló conmigo y me dijo que iban a hacer todo lo posible, pero que en realidad era muy difícil que mi hija sobreviviera en ese ambiente en el que estaba, con muy poco líquido, y que además también yo en ese momento estaba en riesgo de adquirir una bacteria y tener una sepsis. Y me acuerdo de verdad en la cama del hospital apanicada sin poder creer que estaba sucediendo de nuevo. Otra vez en la misma situación. Me acuerdo que me pusieron oxitocina, también para cuando ya no hubo nada que hacer. Me pusieron oxitocina para entrar en labor de parto, para empezar a tener contracciones. Para estas alturas, mi hija hacia la tarde de ese día nació al cielo. Y recuerdo que tuvo que ser cesárea porque mi hija ya estaba grandecita, ya tenía 5 meses. No pudo ser parto natural. Y entré al quirófano llena de miedo. Y saben que hay una escena que tengo tan en la mente, que es cuando estaba allá arriba, porque el quirófano estaba casi en el último piso de este edificio. Y eran como, no sé si era la madrugada, no recuerdo qué hora era. Pero me acuerdo que la ciudad se veía desde allá arriba y se veía preciosa toda la Ciudad de México. Y me acuerdo que estando yo ahí antes de entrar al quirófano, me acuerdo de mí misma viendo la ciudad, con mis manos en mi vientre despidiéndome de mi hija. Llorando, con el corazón roto otra vez, diciéndole que siempre sería amada, que la amaba y la amo, tal y como es, y que era un hasta luego. Entré a la cesárea y al salir me encontré con la noticia que
perdí sangre, que me tuvieron que transfundir sangre. Y recuerdo que esa noche les cuento que pasé uno de los dolores físicos más grandes que jamás he experimentado. Al momento de cicatrizar en la cesárea, fue tanto mi dolor que, además de los analgésicos que se ocupan normalmente, llegaron a ponerme un morfínico que me hizo incluso tener alucinaciones. Y me acuerdo de mí sentada con una enfermera que muy amablemente me acompañó en esos momentos en los que literalmente yo estaba alucinando. Y le decía tantas cosas que hoy recuerdo, que probablemente no tienen ningún sentido, pero me acuerdo muy bien de las imágenes que veía y de cómo me sentía, porque el dolor físico aquí parecía ser lo de menos al dolor del alma. Y finalmente pasó el efecto, vino el doctor y nos dijo lo que había sucedido. No conocí a mi segunda hija, no la vi físicamente. Me acuerdo que la mandaron a cremar para tener sus cenizas, y una vez más nos estábamos afrontando a esta realidad de salir nuevamente del hospital sin nuestro hijo en brazos, sin nuestra niña. Y bueno, pues les cuento que salimos totalmente rotos. Y me acuerdo muy bien que en el elevador del hospital, mientras estaba en este dolor profundo, me recuerdo que un pensamiento pasó por mi mente, y ese fue el de que algún día ayudaría y haría algo por todas las mamás que vivimos esto. Si tú estás dispuesta a trabajar en tu duelo para vivir plenamente tu maternidad espiritual, únete a Soy Fénix, mi membresía mensual, donde encontrarás todo lo que tu corazón necesita para transformar el dolor y renacer al amor. Únete, conecta con esta gran comunidad y comienza a trabajar en ti. Suscríbete y prueba. Eres libre de quedarte o salir cuando gustes. Ve al enlace en las notas de este episodio y únete. Es un dolor indescriptible, más cuando tienes cosas, cuando hay una cuna, cuando hay ropa, cuando ya hay un espacio para tu bebé. Y llegar y llorar tanto en pareja, llorar en soledad. Créanme que es una de las experiencias más dolorosas que el ser humano puede vivir, la muerte de un hijo. Y más en este duelo, que el duelo gestacional, el duelo perinatal, el duelo neonatal, tan poco reconocido como es, esto suma al dolor. No poderlo externar libremente, que no reconozcan a nuestros hijos porque no los han conocido, que no haya un velorio como tal. Toda esta parte social que suma, tristemente suma mucho a nuestro dolor. Y fíjense que después de lo que pasó con Ángela, la verdad es que Rodrigo y yo decidimos darnos un gran break, no saber del tema de bebés y descansar por unos 2 años. Y así lo hicimos porque sentíamos el corazón muy dolido, muy afligido por todo lo que habíamos vivido. Así es que nos dedicamos a viajar y nos dedicamos a hacer una maestría. Yo en ese momento hice mi maestría en alta dirección. De profesión soy contador público. Y fue también reconocernos como pareja, reencontrarnos como pareja, volvernos a enamorar, volvernos a encontrar. Porque después de que vivimos esto, somos transformados y como pareja tenemos que reencontrarnos. ¿Quién eres tú después de esto? ¿Quién soy yo después de esto? Cada quien lo afronta de manera muy diferente. Y después de esos 2 años, les quiero decir que cuando finalmente retomamos el tema, tenía muchísimo miedo. Ahora más, porque no tenía solo una experiencia, un antecedente, sino 2. Nos hicimos todos los estudios que nos dejaron los doctores, los cariotipos, los genéticos, ultrasonidos. Nos hicimos también los de infecciones, de virus.
de bacterias, todos los perfiles, todos los estudios para llegar al resultado de que todo estaba bien con nosotros, que no había ninguna explicación a lo que había sucedido antes con mis 2 hijos y que lo único que quedaba era intentar de nuevo. Y eso hicimos. Tomamos mucho valor, mucha valentía nos requirió volvernos a animar, pero como les digo, el amor es más grande, la ilusión es más grande, el sueño es más grande, y nos embarcamos en el tercer embarazo. Y quiero contarles que el embarazo de mi hija Patty, a quien le digo mi plumita, fue un embarazo que les puedo decir que fue increíble para mí vivirlo como un embarazo normal, totalmente normal. Fue un embarazo que no tuvo una sola complicación, donde me sentí muy bien, llena de energía, donde me pude seguir mis actividades normales, desde luego cuidándome, pero pude acabar mi maestría. De hecho fui a presentar mi tesis embarazada de mi hija. No tuve que estar en reposo, seguía trabajando desde casa, a veces salía a restaurantes, a comer, al centro comercial. Fue un embarazo que no podía creer, después de lo que había vivido con Patricio y con Ángela, que ahora estuviera en un embarazo sin ningún problema. Sin ningún problema. Ver a mi cuerpo de esas dimensiones fue una sorpresa porque nunca había visto mi panza tan grande, ¿no? Fue maravilloso. ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia es que en este embarazo, junto a mi hija, en la eco que nos fuimos a hacer en el estudio del segundo trimestre, notaron algo raro en una de las válvulas de su corazón. Y nos dijeron que para el próximo estudio iban a traer a un cardiólogo que pudiera ver bien y analizar el corazón de mi hija. Esto fue alrededor del 4º, 5º mes. Desde luego, mi esposo y yo nos pusimos a temblar. A temblar. Y decidimos esperar a ver qué era lo que aparecía en el próximo estudio. Y la verdad es que en ese momento, con mucha fe de que pudiera ser que apenas se estaba formando y que le faltaba crecer a su corazón. Y cuando fuimos a ese segundo estudio, que ya fue con el cardiólogo, recuerdo que nos vio, analizó mucho, dijo ahí algunas palabras que en este momento ni recuerdo, acerca de la válvula de mi hija, acerca de cómo estaba el flujo sanguíneo. Y nos dijo: vengan, vamos a esta sala para explicarles. Esas palabras que no quieres escuchar de los médicos. Y fuimos y nos sentamos en esa salita, una mesa redonda, y el doctor sacó una hoja de papel en donde nos empezó a trazar la figura de un corazón normal y nos empezó a trazar otra figura de un corazón con una anomalía de Epstein. Y nos dijo que nuestra hija tenía una anomalía de Epstein, que es una cardiopatía congénita muy rara, pero también grave. Hay personas que tienen Epstein, que lo tienen en etapa 1, ¿no? O en nivel 1, y que pueden hacer una vida relativamente normal porque no es tanta la afectación en la válvula. Y sin embargo hay muchas personas que apenas le sobreviven, muchos bebés que no sobreviven a esta cardiopatía por ser tan grave. Nos dijo que la suya sí estaba en una etapa más o menos 3, que el panorama era muy incierto, que podía nacer nuestra hija con vida o no, que su corazón podía resistir o no, y que para esto tendríamos que esperar a que naciera. Quizás necesitaba una cirugía de corazón en cuanto naciera. Básicamente todo se iba a definir ahí. Nos recuerdo a mi esposo y a mí saliendo incrédulos en el elevador de esa clínica. Nos cruzamos enfrente a cenar, que era de noche, sin hambre, callados en la mesa, sin poder comprender, sin poder entender nada, después de todo lo que habíamos pasado, y en este momento recibir la noticia de una cardiopatía en nuestra hija. Me recuerdo llorando, lo recuerdo llorando.
Recuerdo, me puedo asegurar que esas lágrimas que derramé en ese momento, ese llanto que me espantó a mí misma escucharlo, un llanto amargo, un llanto de sufrimiento porque mi hija no fuera a tener una vida normal, por la incertidumbre, porque ella no tuviera un corazón normal. Y entramos en una etapa que se llama el duelo del hijo sano. Cuando entras en duelo porque precisamente tu hijo no tiene una condición normal, sino que tiene alguna condición especial que no le va a permitir desarrollarse normalmente. Y a partir de ese momento, recuerdo que fue una montaña rusa emocional tremenda. Fue una lucha, fue una resistencia que a momentos iba combinada también con rendición, con decirle a Dios lo que tú digas. Dios mío, lo que tú digas para nuestra hija está bien. Momentos de llorar, de no entender, de sentir la vida tan injusta. Nosotros que no hacemos mal a nadie, ¿qué estamos pagando? ¿Qué estaremos pagando? Y cada mes que pasaba era un agradecer porque nuestra hija seguía con vida, seguían sus latidos. Desde luego que decidimos seguir adelante con el embarazo. Esa vida no nos pertenecía. Esa vida iba a ir adelante hasta que Dios quisiera. Y la amábamos, y la amamos como era. Y fue pasando el tiempo y llegó las fechas de hacerle su baby shower. Y recuerdo que le celebramos su baby shower. Invitamos a toda la familia, vinieron mis primas, mis tías, mis amigas. Decoramos todo el salón. Lo hicimos rosa, lo hicimos con elefantes. Fue maravilloso. Yo tenía alrededor de 8 meses ya de gestación. Era diciembre y Patty estaba programada para nacer en enero. Y nadie, a excepción de mi mamá y mi suegra, nadie de las que estaban presentes sabía la condición de Patty. Nadie sabía de su corazón especial. En ese momento no lo compartimos. Lo sentí cómodo así y honro mi decisión. Pero estaba esa parte de ¿celebramos o no un baby shower? ¿Ponemos o no una recámara? ¿Compramos o no la cuna? ¿Y saben qué? Decidimos que sí, porque tanto mi hija como Rodrigo como yo merecíamos esto. Patty, por el solo hecho de llegar, por el solo hecho de encarnar, por el solo hecho de estar en mi vientre, merecía su baby shower. Merecía que todos le fueran a festejar, merecía sus regalos, merecía su cuna, merecía que le pintáramos su cuarto, que le decoráramos todo para su llegada. Y actuamos en fe, y así lo hicimos. Y saben algo, estoy feliz de haberlo hecho así, porque hoy tengo fotos maravillosas y recuerdos que atesoro acerca de su baby shower y de cómo la pasamos tan bien y de todas las muestras de cariño para mi hija. Compramos la cuna, compramos la mecedora, recibimos todos los regalos del baby shower, decoramos su cuarto, Rodrigo lo pintó de rosa y finalmente llegó enero. Y enero 10 nació Patty. Y creo que muy pocas ocasiones, si no es que esa es la ocasión en que más me he puesto de corazón en las manos de Dios y a mi hija. Fue una cesárea y cuando salí, no la conocí en ese momento, en el parto. Estuve en observación y después me llevaron a mi cuarto. Me acuerdo que en cuanto llegamos al cuarto con Rodrigo, con toda la familia, lo primero que pregunté es ¿cómo está Patty? Y la tenían en la terapia intensiva neonatal, que estaba un piso abajo, en esa clínica. Recuerdo que llegaron los doctores y que nos dijeron la condición de Patty, que la estaban estabilizando, la estaban monitoreando, que parecía que la cirugía no era necesaria en ese momento, pero que había que tenerla en observación. Quiero decirles que por el efecto de la anestesia y por lo mal que me sentí, yo la conocí hasta el día siguiente.
que me pude levantar después de las náuseas, después de los mareos, después de lo mal que me sentí. Me pude levantar y pude finalmente sentarme en esa silla de ruedas donde me llevaron a conocer a Patty, a la UCIN. Y simplemente verla lloré. No podía creer que en mí se hubiera gestado ese ser humano. No podía creer que ya estaba aquí, que ya había nacido. No podía creer lo que veía. Y recuerdo que lo que fue la cuarentena, yo estando en recuperación por mi cesárea, la pasé en la UCIN, en las 2 visitas que nos permitían al día, a veces 3, con un personal de enfermería maravilloso que hoy agradezco a Dios porque fueron como ángeles para todos nosotros, también sus doctores. Y me recuerdo a mí misma entrando y viendo a mi hija con todos esos cables, con todos esos monitores, escuchar su llanto, su hambre, que todavía no podía comer, la tenían en ayuno. Y fue un recorrido que la UCIN ha sido una de las más grandes escuelas en mi vida. Una de las más grandes escuelas por todo lo que aprendí ahí de la mano de mi hija, de la mano de Dios, de la mano de los médicos, de las enfermeras, que eso se los voy a contar en otro episodio especial. 2 meses estuvo Patty en la UCIN, luchando por su vida. Creíamos que en los momentos en que se complicaba su estado de salud, que iba a tener su cirugía de corazón, y no. Tuvo 3 cirugías, pero en su intestino, que era una complicación propia de la cardiopatía. La vimos luchar con el alma. La vimos luchar por su vida. La vimos pelear como la gran guerrera que es. Y en las 3 ocasiones, gracias a Dios, salió bien de sus cirugías. Se fue recuperando, fue ganando peso. Le cayó una bacteria. Tuvo una sepsis, se le fue a la sangre. Estuvo muy grave. Llegó un momento en que me recuerdo muy bien a mí en la sala de espera de la UCIN, sintiendo a mi hija realmente en el hilo entre la vida y la muerte. Entre la vida y la muerte. Y me acuerdo que me sentía físicamente y en el alma como si me estuvieran torturando. Me sentía torturada. Torturada por la vida, por Dios, por la situación, por el dolor tan grande que sentía por mi hija, por lo que ella estaba viviendo, por no poder hacer nada más que estar ahí con ella, orando por ella, amándola como la amaba, hablándole, cantándole, estando ahí, pero sin poder hacer más. Me sentí torturada. Me sentí torturada y lloraba afuera en la sala de espera, esperando las noticias, esperando que salieran los médicos, cómo había ido la cirugía, cómo estaba ella, cómo estaba oxigenando. Uf. No fueron tiempos fáciles. Y sin embargo, creo que ahí fue donde renové mi fe. Patty, porque eran los planes de Dios, salió adelante y pudo venir a casa 4 meses. Cuando la dimos de alta, les quiero decir que hubo una fiesta en la UCIN. Fue maravilloso, de verdad lo recuerdo con tanta alegría. Los doctores, las enfermeras pusieron globos, llevamos pastel, les llevamos un regalo a cada una de las enfermeras que atendió a Patty con tanto cariño, con tanta entrega, con tanta vocación de servicio. La gratitud era eterna, infinita. Nos tomamos fotos con todos, con las enfermeras, con los doctores, con el equipo que le ayudaba en el tema de la respiración. Tomamos fotos saliendo por la puerta, en el carro. Bueno, salimos con una receta, con medicamentos, con oxígeno portátil. Y uno de los enfermeros vino con nosotros a casa para explicarnos cómo iban a ser los cuidados de Patty en casa. Y recuerdo ir en el carro sin poder creerlo, mi hija en el huevito, atrás en el carro, y déjenme les digo que la recuerdo
saliendo con una expresión tan tranquila, tan serena con su chupón. Como que supiera que eso iba a pasar, ¿no? Llegamos a casa y les puedo decir que yo me sentía... Si digo estresada es poco. Que den de alta a tu hija de una terapia intensiva y llegar a casa para seguirla cuidando. Llegamos con una bola de medicamentos, de instrucciones, de dosis, de cuidados, con el oxígeno. Rentamos un concentrador de oxígeno que teníamos junto a su cuna. Me acuerdo que en esa noche que nos desvelamos como hasta las casi 5 de la mañana, el enfermero, Efren, nos explicó todo, cuáles eran las dosis, la medicina, teníamos que inyectarle unos anticoagulantes, cada cuánto eran las medicinas, cómo dárselas, las del corazón, los diuréticos, todo, las vitaminas, el oxígeno, cómo se lo teníamos que poner y quitar, la teníamos que bañar con oxígeno, cómo usar el oxímetro, bajar de 80, bajar de 85, teníamos que avisar al médico, su saturación, y bueno, fue la locura. Yo les puedo decir que como mamá me sentía mamá doctora, mamá enfermera, y no lo cambió por nada. Y estuvo en casa 4 meses milagrosos. 4 meses que no puedo cambiar por nada en la vida. Patty fue mejorando en casa. Poco a poco dejó de necesitar el oxígeno. Les puedo decir que yo estuve mucho tiempo hecha un manojo de nervios, porque para mí era cuidar a una paciente con una cardiopatía congénita, y era tener ese rol de mamá y ese rol de enfermera y ese rol de cuidadora. Y los momentos que tuve como mamá con ella, que fueron muchos, gracias a Dios, fueron de milagros. La verdad es que con Patty viví cosas que jamás había experimentado. Vi cosas, sentí cosas que nunca pensé que sentiría. Y ustedes lo saben lo que es un hijo. Y alguna vez les voy a platicar lo que vi en los ojos de mi hija cuando nació, cómo me miraba, la sensación que me daba, todo lo que de su mano viví, que me sentí su alumna. Yo me sentía su hija, no al revés. Parecía que ella era un gran maestro que me estaba enseñando sobre el amor, sobre la vida, sobre la compasión, sobre quién era yo, sobre quién era ella, sobre Dios, sobre la fe. Fue un intensivo. Y muchas experiencias viví de su mano, que hoy puedo decirles que verdaderamente es mi gran maestra, es mi gran amiga, es el ser que vino a transformar por completo mi existencia. Si bien con Patricio y con mi hijita Ángela he vivido cosas maravillosas, dolorosas también, la realidad es que Patty fue y sigue siendo como un espejo de mi alma. Es como el amor de mi vida. Un alma que me conoce ancestralmente desde todos los tiempos, que sabía la misión que tenía, que vino a cumplir esa misión y que descansó una vez que la vio cumplida. Y esto fue un día 7 de julio, mamis, que un día en la noche en casa Patty empezó a ponerse cianótica, que eso es que empezó a ponerse moradita de sus labios, de su nariz, extremidades. Salimos corriendo de la casa en la camioneta, Rodrigo, su enfermera, Patty y yo, el oxígeno a todo lo que daba. Le hablamos a su pediatra, llegamos, la metieron a emergencias de inmediato. Mi hija estaba en llanto porque tenía desde luego muy malos recuerdos de estar ahí en la UCI, donde pues recibía piquetes, le dolía todo lo que pasaba ahí. Me acuerdo de mí misma en emergencias tomándole la mano, besándole la mano, mientras todos estaban tratándola de estabilizar y diciéndole: hija, aquí estoy contigo, hija,
te amamos, estamos aquí contigo, todo va a estar bien. Y ella, una luchadora incansable por la vida. Es mi héroe, mi ejemplo, mi modelo. Y llamaron a la ambulancia para llevarla a otro hospital que tenía implementadas mejores aparatos para lo que ella necesitaba. A las 5 de la mañana llegó la ambulancia y fui yo quien se fue con ella. Me recuerdo a mí misma cuando la vi que la subieron a la ambulancia, con todos los cables, con todos los cuidados en su camilla. Me recuerdo a mí misma cuando el conductor me subió al copiloto, a la parte del copiloto de la ambulancia, estando yo sentada ahí arriba, escuchar la sirena e ir a toda velocidad al otro hospital cruzando las calles de la Ciudad de México. Me recuerdo a mí misma empezando a entender y empezando a hacerme a la idea de que quizás era el momento de mi hija, de que quizás ya estaba llegando el momento en que ella trascendiera. Me sentía un poco paralizada y a la vez tenía una fuerza en mi corazón y en mi espíritu que no puedo describir y que sé muy bien que no venía de mí. Me sentía fuerte para ella, me sentía completa, entera para estar a su lado, viviendo esta experiencia. Estuvo 2 días muy grave, con su corazón debilitándose cada vez más. Y me recuerdo a mí adentro con ella, en la UCIN. Rodrigo y yo nos quedamos con ella a dormir ahí en un silloncito. Pasamos la noche con ella. No queríamos separarnos de ella. Me recuerdo a mí misma hablándole, cantándole, diciéndole desde luego cuánto la amábamos. Y una parte de mí, en el corazón, más y más soltándola, más y más soltando a mi hija para que su destino se cumpliera, para que Dios hiciera lo que tenía que hacer con ella, porque en primer lugar era de Él, no mía. Y recuerdo que poco a poco parecía ir mejorando, y una noche que nos dijeron que estaba estable, que iba mejor, toda la familia e incluso Rodrigo regresaron a casa. Ese día Rodrigo también se sintió muy mal, estuvo en urgencias en el hospital del estómago y tuvo que regresar también a casa porque no se sentía bien. Yo me quedé con Patty y se quedaron mis papás. Y recuerdo muy bien que estaba allá afuera, había despedido a todos y yo ya estaba lista para prepararme para dormir en el sillón que estaba dentro de la habitación de Patty. Cuando de pronto fui y me asomé y vi que habían alrededor de 8 personas sobre mi hija, tratando de hacer movimientos de reanimación en un estado de emergencia. Y me acuerdo que me dijeron que ahorita no podía pasar, regresé a la sala de estar, a la sala de espera. Y yo estaba entendiendo que en ese momento mi hija ya iba a trascender. Y me recuerdo afuera con mis papás esperando, llena de miedo y a la vez llena de una fuerza no conocida. Cuando vi que salió uno de los doctores y se empezó a dirigir hacia mí, y vino y me tomó por la espalda, me abrazó por la espalda, por los hombros y me dijo: ven, hija, vamos. Con su tono lo entendí, por cómo me vio lo entendí. Y empecé a caminar por ese pasillo blanco hacia la habitación donde esperaba encontrar a mi hija nacida al cielo. Entré sola con el médico. Del lado izquierdo estaban todos los enfermeros que habían luchado por la vida de mi hija. Y recuerdo que entré y la vi sin vida. La vi más bella que nunca, en una serenidad y en una paz que no puedo explicar. Y tampoco puedo explicar el sentir de mi alma en ese momento, en una serenidad plena, en una gratitud plena, en una paz que no puedo describir ni entender hasta el día de hoy. La besé,
besé su frente, besé sus labios, besé su pecho, me hinqué ante ella, recé, di gracias a Dios por mi hija. Fue un momento de belleza total y de belleza inesperada, como lo escuchas. Inesperada porque uno jamás pensaría que en la escena donde vemos nacer a nuestro hijo al cielo, pudiera haber belleza. Y la hay. La belleza del amor está siempre presente. Y quiero decirte que a partir de ese momento, empecé a sentir a mi hija más cerca que nunca. Empecé a amarla como nunca. Llegó la familia, llegó Rodrigo, y el hospital nos dio oportunidad de que pasaran todos a ver a mi hija. En su camilla, todos nos reunimos en círculo alrededor de su cuna, nos tomamos de las manos, dije unas palabras que hoy no puedo entender cómo las pude decir. No puedo entenderlo, de verdad. No puedo entender que yo estaba de pie con esa fortaleza, con esa entereza, que sé muy bien que era mi hija y que era Dios, que estaban conmigo en ese momento. Le hablé a la familia diciéndoles que debíamos de dar gracias a Dios porque nos regaló a Patty. Gracias porque su destino se cumplió como Dios quiso que se cumpliera. Y que le dijéramos cuánto la amamos. Y así fue. Fue una despedida íntima, maravillosa, bellísima para mi hija. Cada uno de sus primas, cada uno de sus tíos, de sus abuelos, pasaron para darle un beso, para tocarla, para despedirse de ella. Y después de ahí me recuerdo a mí misma cargándola, envuelta en una bolsita negra, para llevarla a entregar a la carroza que la iba a llevar, a donde íbamos a velarla. Y me recuerdo pasando ese pasillo con mi hija en brazos, envuelta en esta bolsa, pesando más de lo que ella pesaba, sintiendo su peso entre mis brazos. Y me recuerdo caminando y sintiendo un amor como el que nunca he sentido. Nos sentamos a esperar a que llegara el carro y la mecía y le hablaba entre mis brazos, sabiendo que no estaba ahí, que ella ya estaba ahí y en todos lados y más cerca que nunca conmigo, y a la vez cargándola y despidiéndome de su cuerpo entre mis brazos. Regresamos a casa para prepararnos para el día siguiente temprano regresar y despedir a Patty. No fue un velorio como tal. Antes de que cremaran a mi niña, toda la familia nos reunimos en un espacio que estaba al aire libre, con un pequeño techo muy sencillo, y ella estaba ahí en su cajita. Ella estaba arreglada y todos pasamos a despedirnos de ella una vez más. Me recuerdo que yo acompañé a mis sobrinas, acompañé a mi hermana, mi mamá, mis papás. Y la imagen de mi abuelo en ese momento la tengo muy grabada. Mi abuelo, a sus 90 años, despidiéndose de su bisnieta de 6 meses. ¿Y saben lo que vi en esa imagen? Vi la belleza de la vida, tal y como es, tal y como es. Vi que el destino de mi abuelo era el de vivir 90 años y lo vi tan claro como el de mi hija vivir 6 meses. Que la vida de mi hija es tan completa, fue tan completa como la de mi abuelo. No puedo agradecer lo suficiente a la familia y a todas las personas que nos acompañaron en ese momento. En ese momento en donde uno está de pie sin saber cómo. Nos entregaron las cenizas de Patty,
Yo soy católica. Hicimos sus misas, la depositamos en un nicho con su hermanita, con Ángela. Y después de ahí, después de sus misas, de su novenario, yo tomé un vuelo a la playa sola y me fui al Caribe porque necesitaba duelar a mi hija en soledad y con la naturaleza. Rodrigo se quedó y yo me fui. Cada uno de nosotros viviendo el duelo como podíamos, como sabíamos, sobreviviendo a la situación. Y me acuerdo estando frente al mar, duelando a mi hija, noches de llanto inconsolable, de no entender, de que el alma dolía tanto, y a la vez momentos de total serenidad, flotando en el mar, sintiéndome a mí misma sostenida por el agua y pensando cómo esa agua asemejaba el amor de mi hija y de Dios, que me sostenían, cada parte y cada célula de mí sostenida en ese amor. Desde ahí empecé a escribirle todas las noches a mi hija hasta el día de hoy. Todas las noches, en ese espacio sagrado, en donde me encuentro con ella, en donde conecto. Y fíjense que cuando estaba allá, en el hotel, me acuerdo que me llevé mi cuaderno, me llevé mi computadora, porque necesitaba plasmar muchas cosas. Y si bien Madres Fénix nació la idea en el momento en que mi hija Angelita nació al cielo, también es cierto que fue con Patti donde vino a darme el empujón, donde vino a decirme, mamá, esto es lo que tienes que hacer. Y me acuerdo que en un cuaderno apunté todo lo que habíamos vivido, todos los detalles y todo lo que yo tenía en mente para Madres Fénix, para todas las mamás que como yo estuviéramos viviendo una maternidad espiritual. Ahí fue el verdadero nacimiento de este proyecto. Y si regreso a esas páginas, estoy segura que escribí la palabra podcast, que hoy estoy aquí grabando. Porque a su lado, al lado de mis hijos, he vivido los mayores milagros. Por eso he titulado 3 bebés, 3 milagros. Porque un milagro es, como lo dice en palabras de Marianne Williamson, una gran escritora de mis predilectas, dice, un milagro es el cambio de percepción del miedo al amor. Y cada uno de ellos me ha ayudado a eso, a percibir la vida en amor, a percibir la vida en el amor de Dios perfecta como es, en todo. Cada uno de ellos trajo milagros a mi vida y yo puedo decir que a la vida de muchas personas que hoy han leído su libro, que hoy han sido tocadas por este mensaje, por las palabras, por la correspondencia y por todo lo que ellos me inspiran a compartir. Y me siento muy honrada hoy de estarles contando mi historia, de estarles contando todo lo que he vivido a su lado. Y también me honra continuar compartiendo con ustedes todo lo que sigo aprendiendo a su lado, todo lo que sigo experimentando en mi maternidad espiritual, el amor incondicional al que nos han llamado. Y tú ya conoces hoy mi historia. Y quiero decirte que, nuevamente decírtelo, no estás sola. Habemos muchas mamás y papás también, desde luego, que hemos vivido historias de amor, de dolor, de noticias, de embarazos, de ecografías, de médicos, de USIN, de diagnósticos de prematuridad, de duelo, de comentarios, de juicios. Somos una gran comunidad en el mundo que vivimos esto que nadie habla, esto que nadie reconoce, y esto es una experiencia que necesita dignificarse. No solamente el duelo, porque el duelo es un proceso, pero lo que sigue del duelo, esa persona en quien te transformas,
esa maternidad que vives hoy tiene que ser dignificada y reconocida, porque es una maternidad real y porque es una maternidad maravillosa que se vive desde el espíritu, de la piel hacia adentro. Tan mamá eres como aquella que va a recoger a su hijo al fútbol, aquella que está llevando a su hija al kinder, aquella mamá que está viendo cómo se gradúa su hijo de la universidad. Eres igual, eres madre, soy madre, somos mamás, son papás. El después del duelo, el cómo vivimos esta experiencia una vez que han trascendido nuestros hijos, eso es lo que yo quiero hablarles en este podcast. Cómo vivimos desde el espíritu, habiendo sido tocados por un ser maravilloso, por un ángel, por un ser celeste. ¿Qué sigue? ¿Cómo lo vivimos? El duelo no es un lugar para quedarse, no es un lugar para estancarse ni para vivir. Lo honramos, lo vivimos. Pero ¿qué va a pasar contigo después de esto? ¿Quién vas a ser? ¿En quién te conviertes? ¿Qué necesita tu alma para dar a esta experiencia un nuevo significado? A veces creemos que nadie ve nuestro dolor. A veces creemos que nadie nos ve mientras duelamos a nuestro hijo. Cuando se escapa esa lágrima al estar viendo al bebé de una familiar, de un primo, al estar yendo a conocer a un bebé, al estar en un baby shower, todo lo que callamos, todo lo que duelamos. Pero hay alguien que sí lo ve. Y ese es Dios. Y más aún, tu bebé celestial también lo ve. No eres ignorada, no eres no vista, eres muy amada, eres muy amada. Y hoy me honro en contarles mi historia, mamis. Esta es mi historia, esta es mi maternidad y estoy tan orgullosa de todo lo que he vivido, de todo lo que he atravesado. Estoy orgullosa de mis hijos tal y como son. No tienen que ser de otra manera. Ellos son celestiales, así los amo. Estoy orgullosa de este camino que he recorrido haciendo lo mejor que he podido, con lo que podía, como podía, con lo que sabía. He sobrevivido muchas noches que creí que no sobreviviría. Me he preguntado cuándo va a acabar el llanto. He llorado lo que jamás pensé que lloraría. Y hoy me siento muy orgullosa y muy honrada de estarles compartiendo esto. Ustedes, si ya me siguen en redes sociales, conocen mi historia. Incluso he puesto fotos de Patty. Conocen mi libro, Mi bebé nació al cielo. Pero había algo muy diferente y muy especial en podérselo contar a ustedes en este espíritu empático, de decirte, he estado ahí, de decirte, entiendo, puedo entender cómo te sientes. Quizás nuestra historia es distinta, pero el dolor por un hijo es el dolor por un hijo aquí y en China, para todos. Así que deseo, mami, que este episodio te llene también de esperanza, porque sí hay vida después de que un hijo nace al cielo. Sí hay felicidad, sí hay plenitud, sí hay dicha, sí hay sonrisas, sí hay gratitud, sí hay todo. Sí hay vida. Y hay vida bella, como es. Deseo que mi historia de alguna manera resuene en tu corazón. Te quiero decir que aunque no la conozco, respeto tu historia. Todos los matices de las emociones que has vivido, todo lo que tú has pasado, lo que has callado, lo que no le has dicho a nadie, lo que te guardas, lo que lloras, lo que piensas. Honro tu historia, honro tu camino, honro tu maternidad, respeto tu duelo, tu dolor.
y te quiero abrazar muy fuerte, muy, muy fuerte en esta maternidad que tú y yo compartimos, que es una maternidad espiritual. Nos vemos en un próximo episodio. Abrazo, mamis. Gracias por quedarte hasta el final de este episodio. Si te gustó y si resonó en tu corazón, te pido que por favor me etiquetes en redes sociales. Puedes encontrarme en Instagram o en Facebook como Madres Fénix. Nos vemos en un próximo episodio y recuerda, eres madre para la eternidad.